Buenas tardes, me encuentro en la fábrica de Carrier Fire and Security en la ciudad de Navojoa, Sonora. Esta fábrica hace productos enfocados a seguridad, como smoke alarms, como el que podemos ver aquí en el video, smoke detectors, sensores de movimiento, alarmas, entre otros. Y me encuentro aquí con Héctor Iduma. Héctor Iduma es gerente de operaciones para las áreas de moldeo y SMT. Héctor Iduma fue el patrocinador del proceso de recuperación de soldadura, el cual ha permitido generar ahorros de alrededor de $100,000 anuales a la compañía, y con expectativas todavía de continuar mejorando en este proceso, con la intención de disminuir el impacto al medio ambiente y de generar un beneficio económico a la compañía. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puedes platicar un poco de forma general del proceso, de cómo era antes y cómo es el día de hoy el proceso, específicamente hablando de la recuperación de soldadura? Claro que sí, Héctor. El proceso de Wave Solders se usa para soldar los componentes electrónicos de True Hole, le llamamos, que tienen terminales. Y ese proceso se usa una olla de soldadura donde se aplica la soldadura por contacto a las terminales, pero en el mismo proceso, la soldadura, al estar en contacto con el aire, se oxida, y esa oxidación genera un residuo que nosotros le llamamos escoria o dross. Esa escoria o dross se tiene que remover cada turno para que los ductos de la Wave Solder no se tapen y que el producto no salga contaminado con óxidos en la superficie. Esa escoria, a su vez, antes la disponíamos y pagábamos para que una compañía externa se la llevara y le diera disposición fuera de la planta, ¿no? Inclusive se mandaba a confinamiento porque estaba catalogado como un producto de peligroso, ¿no? Residuo peligroso. Como un residuo peligroso. Al ver nosotros esta oportunidad de desperdicio que estábamos generando, buscando la mejor manera de eficientar el proceso, encontramos un producto en el mercado que es un surfactante llamado MC2, que lo que hace es de esa escoria poder recuperar la parte buena de la aleación, que todavía se puede recuperar. Eso se hace mediante un proceso externo que se hace por fuera de la Wave Solder. Para este proceso lo que ocupamos es tener otro crisol separado y un agitador, que es el que ayuda físicamente a remover el óxido en compañía del químico MC2. De cada 100 kilogramos de escoria recuperamos casi 80 kilogramos usando este producto. Como el costo por libra de esta soldadura es muy alto, los costos de recuperación pues son también altos, ¿no? Entonces es un proyecto que ha tenido mucho éxito y que no ha afectado en la calidad del producto. Al contrario, es un proceso muy limpio que nos genera que nuestra calidad se mantenga como siempre ha sido. Claro. Una pregunta relacionada con el tema de la recuperación. Mencionabas que el proceso per se genera desperdicio. ¿Qué tanto porcentaje de desperdicio se genera? Al final, este producto aglutina los óxidos, y de 100 kilogramos se generan 20 kilogramos de lodo, le llamamos, y es una especie como de una masa o como una gelatina donde se ve como un lodo, ¿no? Completamente café. Y ese desperdicio aún así lo podemos vender y nos lo pagan a $2 por libra. Y del 80% o de los 80 kilogramos sobre los 100 que comentabas, ¿esto qué tanto representa de desperdicio en el proceso? ¿Por qué el proceso genera todo este desperdicio, que si bien una parte es recuperable y otra no es recuperable directamente por el proceso? ¿Por qué el proceso genera tanto desperdicio? El proceso genera desperdicio porque
a la alta temperatura y el estar en contacto con el oxígeno, el estaño se oxida. Es del tipo de metales como el aluminio, el cobre. El estaño tienen esa propiedad, no sé si sea propiedad o manera de cómo se oxida esos metales, pero al estar en contacto con el oxígeno se oxida instantáneamente, ¿no? Es algo que nos perjudica, pero hemos encontrado la manera de mitigarlo con este producto, ¿no? Claro, y este proceso de recuperación que evita que ese 80% de desperdicios vayan a un proceso alterno en donde posiblemente comentabas que puede ser vendido, sin embargo implica transportación, implica algún otro proceso en alguna otra fábrica. El hacerlo en casa, este proceso, ¿qué tanto tiempo toma? Mira, nosotros para poder hacer ese proceso en casa tuvimos que darnos de alta de que la planta iba a hacer ese proceso internamente. Teníamos que tener un permiso de una agencia del gobierno y tuvimos que comprar un equipo especial, es un crisol y un agitador, y yo creo que como eso nos tomó como 45 días para poder empezar a hacerlo. ¿Y a partir de qué mes empezaron a ver que la inversión que ustedes tuvieron que hacer se paga? En el primer mes se pagó el equipo porque el equipo cuesta alrededor de $13,000, ¿no? Entonces los ahorros del primer mes fueron casi 3 veces eso. Claro. Sobre este proceso de recuperación, ¿hay algún punto que tú consideres clave para que las propiedades se mantengan de la mejor forma? Es decir, al final este producto, por lo que entiendo, es producto que es reutilizado 100% en el proceso. Es decir, que sus propiedades son vírgenes. Sí. Terminan siendo un producto virgen. ¿Sería posible eliminar ese otro 20% de desperdicio al mejorar este proceso? Es difícil porque el óxido ya no tiene, es irreversible que lo vuelvas a convertir a la aleación correcta, ¿no? Pero sí lo que hacemos para comprobar de que todo está bien es, las personas que hacen el proceso pues están entrenadas y tenemos un equipo de rayos X que se llama XRF Tester, donde a diario checamos de que la aleación se mantenga igual que la original. Claro. En específico, al momento en que eliminaron este desperdicio y empezaron a reutilizar o a recuperar esta soldadura, ¿ayudó a la planta en alguno de los métricos de sustentabilidad o lo perjudicó? Sí, claro que sí, en la reducción de toda la escoria que tirábamos, que mandábamos a confinamiento o que se mandaba a otro lugar, se redujo drásticamente. Toda la escoria generada, en lugar de ser 100 kilos, por cada 100 kilos ahora eran 20, ¿sí? Casi un 80%, ¿no? Y en productividad ese año cuando iniciamos el proceso, la productividad fue altamente, fue muy alta comparado con el año anterior, ¿no? Claro. Y referente a cómo se vive la sustentabilidad en la compañía, ¿qué es lo que nos puedes comentar? UTC está plenamente comprometida con la sustentabilidad de sus productos y de sus procesos, y se nos invita a buscar siempre que nuestros procesos sean sustentables, que no contaminemos y que busquemos la mejor manera de que los proyectos o procesos se hagan, y también en la parte de seguridad, ¿no? Que sean seguros y que sean sustentables. Claro. Última pregunta, ingeniero Yuduma. Referente a la industria,
en temas de procesos de soldadura que tengo entendido se utilizan en general en la industria electrónica. ¿Hacia dónde va la industria? La tendencia es a que la miniaturización, a que los productos se hagan más chicos, pues ya lo estamos viendo, ¿no? En todos los teléfonos, las televisiones, los electrodomésticos son cada vez más compactos, más chicos. El proceso de wave solders tiende a desaparecer. La tendencia es de que ese proceso se elimine. Actualmente, de un tablero electrónico, 20% ocupan wave solder. Entonces yo pienso que en poco tiempo se va a eliminar. Ya hay productos que no llevan wave solder. Entonces lo más probable es que ese proceso tienda a desaparecer y va a ser más eficiente la aplicación de soldadura. Va a ser en el punto, la soldadura se va a aplicar en el punto donde se usa nada más. Sí, claro. Actualmente la wave solder lo que hace es aplicar soldadura en todo el tablero y nada más se soldan pocas partes, ¿no? Porque la olla requiere de que tener casi 1000 libras de soldadura en el pot, 1000 libras o más que están caliente y está circulando. Entonces ese proceso es muy ineficiente porque está prendida casi los 3 turnos para soldar muy pocas terminales, ¿no? Claro. Y este último punto que me comentas, ¿funciona en términos generales en la electrónica o aquí en Fire and Security? Sí, es un proceso universal, está en toda la industria electrónica, pero en su momento fue clave, ¿no? Porque todo se hacía a mano, toda la soldadura era con cautín y ese proceso pues revolucionó la industria. La wave solder en su tiempo, te estoy hablando del 70s, fue lo máximo, ¿no? Fue state of the art. Claro. Así es. Pues muy bien. Pues muchas gracias, ingeniero Iduma. Muy claro toda la explicación. Por parte de nuestro equipo, conformado de Liliana, de Adrián y de Héctor Elizondo, queremos felicitarlo. Esto es una muestra de que la sustentabilidad y la parte económica van de la mano, no están peleados. Entonces no queda más que agradecerle y invitarlo a que siga contagiando dentro de su organización y fuera de esta organización a que sucedan este tipo de iniciativas que nuestro mundo necesita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.